lo que acaban de escuchar iniciamos con esta obra Un superviviente de Varsovia del compositor Arnold Schoenberg a cargo de la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y el coro masculino de la carrera de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana, contando con la participación especial de Yalmar Mitrotti como narrador y bajo la dirección musical de María Camila Barbosa y la dirección coral de María Jimena Barreto. Esta obra es pieza central en el libro Time's Echo, Music, Memory and the Second World War, del autor Jeremy Eichler, motivo que hoy nos convoca a todos acá. Esta obra, reconocida como un antecedente del lenguaje de la memoria colectiva desde la música, es un poderoso homenaje a las víctimas. Ya Jeremy nos hablará un poco más de esto. Y antes de dar inicio con la conferencia Time's Echo, Música y Memoria Viva, me permito contarles un poco sobre nuestro invitado. Jeremy Eichler es historiador, escritor y crítico musical. Su libro Time's Echo fue nombrado Libro de Historia del Año por The Sunday Times y aclamado como el libro de música más sobresaliente de este y varios años por el Times Literary Supplement, seleccionado como uno de los libros destacados de 2023 por The New York Times, The New Yorker y NPR. Time's Echo ganó 3 premios nacionales de libro judío, incluido el Libro del Año, y fue finalista del principal premio británico de no ficción, el Baillie Gifford Prize. Actualmente se está traduciendo a 10 idiomas y es también el primer libro sobre música en recibir el Ralph Waldo Emerson Award, otorgado anualmente por la Phi Beta Kappa Society, y una obra que contribuye de manera significativa a la interpretación de la condición intelectual y cultural de la humanidad. Eichler fue durante 18 años el crítico principal de música clásica de The Boston Globe y en el otoño de 2024 asumió la cátedra recién creada en Historia de la Música y Humanidades en Tufts University. También es el primer escritor residente de la London Philharmonic Orchestra. Y entonces, Eichler ha recibido también el premio ASCAP James Taylor por su destacada labor en crítica musical y una beca del Instituto Radcliffe de Estudios Avanzados de la Universidad de Harvard. Obtuvo su doctorado en Historia Europea Moderna en Columbia y sus escritos han aparecido en The New York Times y New Yorker, entre otras publicaciones. Jeremy, it's a pleasure to have you with us today. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Bogotá y a Fragmentos. Este es un espacio profundamente simbólico donde tu obra resuena con fuerza y un sentido único. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Jeremy Eichler, cuya mirada sobre la música, la memoria y la historia nos invita hoy a reflexionar desde lo más profundo. Bienvenido. ¿Está bien? Wow. Buenos días a todos los presentes. Para comenzar, quiero expresar mi profunda gratitud a la directora musical María Camila Barbosa, a la directora coral María Jimena Barreta y a todos los músicos que participaron en esta acción musical. Voy a hablar un poquito en inglés porque estoy tan I'm so moved by the performance we all just heard. This was one of the most powerful performances of this piece that I've ever heard, and I've heard many pieces. So really, thank you very much. I'd like to give one more round of recognition. Es especialmente significativo escuchar esta música aquí en Fragmentos, un espacio de arte y memoria tan único. Es un gran honor para mí estar con todos ustedes hoy en este espacio y me siento muy agradecido y honrado de que la propia artista Doris Salceda esté aquí con nosotros hoy.
Gracias a Doris Salcedo por proponer la idea de venir a compartir mi obra a este espacio. No podría imaginar un espacio físico más acorde con las ideas de mi libro. Y gracias a todas las personas que ayudaron a hacer realidad esta visita, especialmente Andrés Suárez y Andrea Bautista. Sí. Unas palabras sobre mi español. Lamento que desde que estudié el idioma hace muchos años haya perdido muchas palabras y mucha fluidez, pero para una conferencia sobre la memoria es importante para mí intentar recordar y también intentar presentar mis ideas a ustedes de una manera más directa. Los italianos dicen que un traductor es un traidor. Al menos en este caso es que el propio autor quien traiciona su obra. Para sus preguntas después de mi conferencia es posible que voy a necesitar pasar a mi lengua materna, al inglés. Gracias por su paciencia. Con frecuencia se ha preguntado si el Holocausto fue un genocidio único e incomparable con otros casos modernos de genocidio, o fue una variación de un tema común, de modo que pueda y quizás deba situarse en un contexto comparativo. Esta pregunta tiene implicaciones prácticas y morales, pero la respuesta a la pregunta de si el Holocausto fue único o comparable es, por supuesto, sí. Como cualquier caso de violencia étnica o política a gran escala, es a la vez único y comparable. Siempre habría factores propios de la historia local y factores que trascienden lo local y apuntan a aspectos universales de la psicología humana y la capacidad de odio y destrucción. Esto también aplica a la memoria y los monumentos que creamos posteriormente. Los mejores, como el que hoy nos rodea, hablan en términos tanto específicos como universales. Con este mismo espíritu ofrezco mis comentarios de hoy. Muchas de estas reflexiones provienen de mi libro El eco del tiempo, centrado en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, pero también he buscado maneras de hablar del fenómeno de la memoria musical en términos que espero tengan mayor relevancia universal. La gran teórica de la memoria, Aleida Assmann, una de las fundadoras de los estudios de la memoria cultural como disciplina, ha observado que cada forma de arte transmite diferentes aspectos de la memoria y lo hace de forma distinta. En otras palabras, un momento de piedra recuerda cosas de forma distinta a cómo lo hace un poema o una película. ¿Cómo recuerda la música? ¿Qué podría recordar la música? ¿En qué se diferencia de otras formas de memoria? ¿Y cómo podríamos empezar a escuchar de forma diferente una vez que empecemos a abordar la música como memoria cultural? En otras palabras, sí, se trata de una charla que reflexiona sobre estas conexiones y sobre cómo podemos aprender a escuchar la historia en la música y la música en la historia. La Segunda Guerra Mundial fue una catástrofe global y un desgarro en el tejido de la humanidad. Próximo al centro de aquella oscuridad estuvo el propio Holocausto, un suceso que sigue gravitando
sobre la memoria histórica de la sociedad occidental, igual que las experiencias traumáticas pueden gravitar sobre la memoria individual. Se ha comparado con un terremoto que hizo añicos todos los instrumentos diseñados para registrarlo. Uno de esos instrumentos era el arte, que durante la posguerra también quedó hecho añicos. Theodor Adorno, el filósofo, crítico y erudito de la música judeo-alemán, sentenció en una célebre declaración que escribir poesía después de Auschwitz sería un acto de barbarie. Y, sin embargo, Adorno volvió muchas veces sobre la cuestión del arte en la estela de la atrocidad y acabó revisando su opinión para honrar el poder testimonial de la expresión artística. En 1962 escribió: «La idea de una resurrección de la cultura después de Auschwitz es ilusoria y carece de sentido, y por ese motivo toda la obra de arte que se materializa se ve forzada a pagar un amargo precio. Pero puesto que el mundo ha sobrevivido a su propia defunción, necesita su arte a modo de crónica inconsciente». La función de la música, en concreto como crónica inconsciente, como testigo de la historia y depositaria de la memoria para el mundo posterior al Holocausto, es el tema de mi libro El eco del tiempo. Es un libro sobre historias, sonidos y lugares. Los principales protagonistas son 4 acumbrados compositores del siglo XX: Arnold Schoenberg, Richard Strauss, Benjamin Britten y Dmitri Shostakovich. Durante los años de la guerra, todos ellos asistieron desde atalayas muy distintas a la misma catástrofe. Cada uno reaccionó ante la ruptura con un monumento conmemorativo sonoro cargado de intensidad. Mi objetivo en mi libro era explorar al pasado bélico a través de estas piezas musicales concretas y de las vidas de sus creadores y de momentos específicos de la historia social y cultural de la música. Abordo estos monumentos musicales en sus propios términos, pero también en un sentido más amplio como espacios de encuentro, constelaciones cambiantes de sonido y significado que llegan hasta nosotros atravesando el tiempo. En este sentido, la música puede preservar para el futuro una puerta extraordinaria al pasado. Y creo yo que lo hace de un modo distinto que otras artes. Desde el mítico poeta Orfeo rescató a su amada Eurídice del infierno por el poder mágico de su canto. La música viene invocando espíritus, tendiendo puentes sobre el tiempo y reviviendo a los muertos. La capacidad de la música para suscitar vuelos a la memoria es un fenómeno que mucha gente sigue experimentando. Pensemos sino en esa canción que empieza a sonar en la radio del coche y evoca de inmediato un momento o una experiencia que vivimos años o hasta décadas antes. Pero, y aquí es el punto más importante, no solo nosotros recordamos la música también nos recuerda a nosotros, porque es un reflejo de los individuos y de las sociedades que la crean, de forma que capta algo esencial de la época en que surge.
Cuando por ejemplo, 1925, un compositor destila mundos de pensamiento, fantasía y emoción en una serie de notas sobre un papel y al cabo de más de un siglo escuchamos esas mismas notas materializarse en una interpretación, estamos literalmente oyendo al pasado hablar en el presente. En este sentido, la música puede, de manera fugaz reordenar ese pasado, acercarnos a aquello que ya nos queda lejos y burlar la linealidad unidireccional del tiempo. Y de esa misma manera, la música guarda una profunda afinidad con la propia memoria. Pues la memoria, por definición, también desafía el carácter pretérito del pasado y la distancia objetiva de la historia, igual que reordena el tiempo y se ríe del transcurso de los años. El recuerdo de un hecho que hace décadas grabado a fuego en la memoria puede perseguirnos con mucha más insistencia que sucesos acaecidos ayer mismo. Y así como decía de Mnemósine, la diosa griega de la memoria, que era la madre de todas las musas, sostengo yo que una de sus hijas era la primera entre iguales. La memoria resuena en las cadencias, las revelaciones, las opacidades y el patetismo de la música. Esas mismas resonancias sentidas con el paso del tiempo tienen además la virtud de exponer un cierto vacío en el presente. Hoy en día tenemos en la punta de los dedos más terabytes, más cantidad de información sobre el pasado que nunca, y es tan fácil acceder a ella sin levantarse del sofá. Sin embargo, mientras los flujos de datos se multiplican, hay otra cosa que parece menguar: nuestra capacidad para experimentar una conexión auténtica con el pasado, para ver nuestro propio mundo como heredero de aquel, para practicar de forma activa la memoria o la conmemoración. Como escribió el escritor Stefan Zweig hace un siglo, todos los puentes entre el ayer y el hoy están rotos. Entonces, llegamos ahora a dos preguntas centrales para mí. En primer lugar, a estas alturas y en un mundo abotargado por toda suerte de distracciones digitales y en una época en que el conocimiento de la historia se ha visto reemplazado por la información sobre la historia. ¿Cómo podemos aún llegar a conocer, honrar, conmemorar y sentir una conexión con la presencia del pasado? Y la segunda pregunta tiene mucho que ver con la primera: ¿cómo podemos devolver esas obras, como hoy, a la historia, no por ellas, sino por nosotros, para que puedan convertirse en un prisma a través de que recordar lo que se perdió, en una puerta abierta a la empatía con quienes nos precedieron, en un medio para desenterrar, recuperar y, en una mínima medida, redimir viejas esperanzas y plagarías de los sueños de la Ilustración que son enterrados entre los escombros, son todavía preciosos. Un perro muy emocionado. Sí.
tiene muchas ideas sobre la memoria de la música. A profundizar en esas preguntas y buscar las esquivas verdades reveladas por estos monumentos sonoros, creo yo que tenemos que ver más allá de lo que en un sentido reduccionista sus compositores quisieron decir. Parte de la premisa de que las obras musicales pueden acumular capas de significado a lo largo del tiempo a través de la historia de sus interpretaciones, pero también mediante otros textos, otras vidas y otras historias que contribuyen a clarificar. De modo que pase a que es una obra sobre la música de la memoria, también se convierte necesariamente en un libro sobre la memoria de la música y el sentido social más profundo del arte, su capacidad de rememorar tanto las calamidades de la guerra como la promesa optimista y el brillo de épocas anteriores, o lo que el crítico Walter Benjamin llamó con conmovedora sencillez la esperanza en el pasado. Este proyecto, de hecho, se inspira en la visión que Benjamin tenía del verdadero propósito de la historia: revisar los escombros de tiempos pasados a fin de recuperar esos fragmentos enterados de esperanzas no materializadas, de reivindicarlos, de remediarlos, porque son, según entiende él, los ladrillos con que puede construirse el edificio de un futuro alternativo. Ahora unas pocas palabras adicionales sobre la potencia de la música como medio de la memoria cultural. ¿De dónde viene esta potencia? Puede que dicho poder surja de la inmediatez visceral del propio sonido. El sonido nos envuelve, penetra en nuestros cuerpos, vibra en nuestro interior. El crítico John Berger dejó escrito que cuando escuchamos una canción nos encontramos dentro de un mensaje. Pero la potencia de la música como medio de la memoria cultural brota también de su misteriosa capacidad para tender puentes entre el intelecto y la emoción, de su facilidad para cortocircuitar los siglos, aunando el entonces y el ahora en una sola interpretación, y de su evocadora forma de expresar verdades profundas pero intraducibles, que trascienden las fronteras del lenguaje. Thomas Mann denominaba esta última cualidad la inefabilidad hablada, que es exclusiva de la música. Por el cambio, sería natural preguntarse si el significado, el recuerdo, está en la música o en nosotros, los oyentes. Sostengo yo que reside en la relación entre ambos. Los compositores tenían sus propias intenciones al crear estas partituras, pero aún suponiendo que las conociéramos perfectamente, en ningún caso agotarían la gama de significados contemporáneos de su música. Una vez que una obra musical se ha presentado al mundo, se convierte en un palimpsesto, que es también el título de otra obra de Doris Salcedo, el palimpsesto, uno de aquellos manuscritos medievales en que cada interpretación, cada músico, cada oyente escribe una nueva capa de texto, otro estrato de significado. Con el tiempo, las grandes obras musicales se convierten en una suerte de vastos archivos de la memoria colectiva.
No es el enfoque con el que habitualmente se abordan estos temas. Lo acostumbrado es escribir la historia sin pararse a pensar mucho en la música. Y la música se escucha a menudo como si fuera ajena a la historia. Este libro, esta obra, en cambio, se plantea qué pasaría si consideráramos cada una a través del prisma de la otra, es decir, cuando el sonido se entrelaza con las historias y escuchamos el pasado con los oídos de la música. Y aquí es importante entender que escuchar el pasado con los oídos de la música no es un proceso pasivo por parte del oyente. Esta obra es también un argumento a favor de lo que yo llamo escucha profunda. Esto es de escuchar la música, entiéndola como el eco del tiempo. La escucha profunda es la memoria de la música. Es a la memoria de la música lo que una interpretación a una partitura sin músico que le ejecute la partitura no es más que una colección de líneas y puntos desplegados sobre una página silente. De igual modo, sin escucha profunda no hay memoria en la historia de la música, tan solo una transmisión de los sonidos inconexos en la habitación vacía. Tenemos música clásica relajante. Sin escucha profunda, las voces del pasado susurran al vacío. Es cierto que la música tiene su particular forma de enunciar esas voces. ¿Y qué es la memoria sino la representación de la presencia del pasado? Pero también sostengo yo que la mirada de la memoria no debe de ser tan solo retrospectiva. Lo que elegimos recordar es asimismo lo que preservamos, y sobre lo que preservamos podemos construir. En este sentido, todo monumento conmemorativo apunta también al futuro. Hay una cita célebre del poeta Friedrich Schlegel. El historiador es un profeta de mira hacia atrás. En los mismos términos, el memorialista, podemos decir, es un historiador que enfoca al futuro. Ahora, algunas palabras breves sobre un superviviente de Varsovia. Como acabamos de oír, es una pieza muy poderosa. Compuesta en Los Ángeles en 1947, la pieza fue una de las primerísimas piezas conmemorativas del Holocausto. La obra cuenta con un narrador, el superviviente del título, lo que fue para su tiempo una escena escandalosa en un campo de exterminio. Los prisioneros despiertan al toque de Diana. Un sargento alemán les manda formar, los golpea con saña y les ordena que se numeren para ir a la cámara de gas. El recuento de los prisioneros escala hasta culminar en una especie de estampida desbocada, y de pronto entra un coro masculino y entona desafiante la oración central del judaísmo, el Shema Israel. Las palabras son: escucha, Israel, oh Dios nuestro Señor, el Señor es uno. Es la oración central del judaísmo. Al principio, para Theodor Adorno, un superviviente de Varsovia, esta pieza era el máximo exponente de la música conmemorativa de la posguerra, una partitura comparable al Guernica del Picasso,
¿Por qué embutía la barbarie del Holocausto de lleno en el marco, en la propia obra de arte? A su modo de ver, era precisamente la incorporación a la música del horror y el sufrimiento y su rechazo de falsos consuelos lo que confería a la obra autenticidad. Sin embargo, después de algunos años, la pieza también canalizaba cuestiones éticas nuevas. ¿Era posible situar a las víctimas en el centro de una obra del arte conmemorativa sin violar de algún modo su memoria al estetizar sus muertes? ¿Cómo debemos nosotros, los oyentes, escuchar este tipo de música, cuya función no es entretenernos, sino conmemorar a las víctimas? El funcionamiento de esas dinámicas puede entenderse a partir de la literatura sobre el trauma en sí, tal como lo experimentan las víctimas. Según el psicoanalista Dory Laub, que era además un superviviente del Holocausto, cuando nos enfrentamos a un verdadero trauma, los mecanismos de registro de la mente humana sufren una desconexión pasajera. El cerebro de alguien que ha sufrido un trauma, dicho de otro modo, procesa el suceso traumático no a través de los canales cognitivos acostumbrados, sino por una vía mucho más frágil. Su conocimiento personal del trauma no toma cuerpo hasta que otras sean verdaderos testigos de su narración, es decir, hasta que su historia se escuche y se escuche bien. El individuo que la oye, que escucha al superviviente, como dice Laub, partícipe de la creación del conocimiento de nuevo. El conocimiento necesita a dos partes para que se pueda decir que verdaderamente existe. Aquí pues está lo importante para nosotros los oyentes. Nosotros también tenemos una tarea. Bueno, el arte recuerda lo que la sociedad preferiría olvidar. Como una antena difusora del pasado, transmite al futuro la esencia de la memoria de la guerra, que es algo muy distinto de la información fáctica sobre el pasado. Lo hace únicamente por vías que aunan mente, corazón y espíritu. Porque lo que Laub dice sobre la importancia de presenciar el testimonio de los supervivientes se aplica también a este otro proceso de la transmisión cultural. Para existir verdaderamente, el conocimiento que el arte tiene del suceso debe crearse de nuevo con cada generación. Igual que los supervivientes de una trama requieren el testimonio de gente que los escuche con atención, que entonces pasan a compartir su verdad, tiene que haber alguien al otro lado de una actuación musical que reciba esa señal de pasado y contribuya a renovar su registro. Debe haber alguien, retomando la definición original de la palabra hebrea Shema, que el coro canta, debe haber alguien dispuesto a escuchar. Y es precisamente esa exhortación, escucha, el mandato fundamental, el imperativo ético de cualquier música conmemorativa.
Escuchar siendo conscientes de los ecos de tiempo pretéritos no tiene por qué limitarse a las obras concebidas como conmemoraciones. Escuchar cualquier música antigua con esa actitud es realizar un acto de empatía dirigido hacia el pasado. Y al igual que toda acción empática nos transporta más allá de los confines del yo, dejándonos libres en el mundo exterior con la memoria. Esa memoria puede entonces proyectarse hacia el futuro y hacia la acción en el presente. El futuro no nos juzgará por olvidar, dejó dicho el académico y crítico Andreas Husen, sino por recordar demasiado bien y a pesar de ello no actuar en consonancia con ese recuerdo. Hay un último punto que me gustaría compartir con ustedes hoy. Los historiadores de la memoria bélica hablan a veces de síndrome de la tumba perdida, un cuadro que puede afectar a familiares supervivientes que no cuentan con una señalización a un lugar físico, por pequeño que sea, al que acudir para honrar a sus muertos. La negación de un lugar simbólico para la muerte en esos casos puede percibirse como similar a un borrado de la existencia vivida. Creo que es especialmente importante que tengamos esta discusión sobre la memoria musical aquí en Colombia, un país donde tantas personas han desaparecido como parte del trágico conflicto armado. Sostengo yo que la música, gracias a su carácter abstracto e inmaterial, a su forma de flotar libre de limitaciones del tiempo y espacio, sea posiblemente el medio más capaz de guardar el recuerdo de los muertos sin tumba. Hay una relativa fragilidad de los monumentos conmemorativos de la memoria física que siempre puede sucumbir una vez más a las mismas fuerzas destructivas que pretenden recordar. En cambio, el arte efímero de la música permanece en el sentido más positivo de la palabra intocable. Podría ser que a pesar de su radical carácter efímero, la música, gracias a todos los aspectos que hemos discutido, nos ofrezca los monumentos más imperecederos de todos. Gracias. Jeremy, muchas gracias por tan sentidas palabras y también por condensar en un tiempo récord un libro que con muchas complejidades y que lleva y trae consigo un estudio muy meticuloso, muy minucioso también de lo que implica hacer un arte que está conectado con la memoria y de hecho también no solo la construcción de memoria, sino también el promover memoria colectiva, que es un poco también el tema que nos convoca. Entonces dejo el espacio también, si hay preguntas nos van mirando y nosotros con mucho gusto les damos la palabra, si no empiezo a tener este espacio de conversación con Jeremy, pero por favor no duden en voltearnos a mirar, que estamos abiertos también a poder abrir esto a ustedes como público. Entonces me atrevo un poco a retomar. Lo voy a hacer en español y si quieres después traduzco al inglés para ti. Lo has mencionado ahorita como parte de la lectura, pero también quiero retomarlo un poco para abrir el tema, y es
estamos acostumbrados a hablar de monumentos históricos como espacios, como esculturas, como arte plástico, ¿no? Y es a lo que nos relacionamos casi siempre cuando hablamos de monumentos y de conmemoración histórica. Entonces, ¿qué hace en la música, muy concretamente en la música que tú has estudiado, que es la música académica, en el sonido también, que se postule como un referente tan especial para hablar de memoria histórica? ¿Quieres que lo traduzca? Sí, por favor. Está bien. Gracias, lo siento. So we have talked about a lot, when you talked about memorials, right? The first things that comes to mind is a sculpture, space, right? A building or something. And I know you talked about this in the lecture, but perhaps it would be nice to go a little bit deeper. What happens when we talk about music and what makes it so unique in terms of sound, of experience, perhaps? And we can, go from that. Thank you. I want to thank again all of the musicians who participated tonight. I'm so touched, and I know that we're going to have also another performance after this session of questions, so don't go anywhere. I think this question of how the different art forms remember differently is, of course, very relevant and central to why we're all here, at least today. I'm struck by a observation by the Austrian writer Robert Musil, who once said, "There is nothing as invisible as a monument." Because this is kind of a paradox, right? That these visual forms sometimes can make a big impression, maybe the first time we see them or the second time, but sometimes if imagine something on the street, a man on a horse or a big obelisk or something like this, a traditional monument, and soon we stop seeing it. They disappear into the urban landscape. They become just part of the background noise of the city, and we don't even notice them. I think that one thing that, to begin with, that's very powerful about music, I mean, could anyone not notice the performance, the memorial that we began today with, right? It's such a visceral medium. It enters into our bodies. It resonates inside of us in this powerful way that even though it's very ephemeral, the sound is disappearing as soon as we hear it, it's also making a very powerful impression that stays with us in a different kind of way. And to that, perhaps I will connect with something, and it's the experience and the building of bringing together a lot of people, right? Yes. Perhaps today, as you may have noticed, we have 20 people in the orchestra, 40 people in the choir, right? And we have also the narrator, but we also have a public. So it's like a community built up for this experience. What would you say about that in terms of creating music as memorial? Absolutely. Thank you for mentioning that. There's an element, and also if you need to translate anything I'm saying to Spanish. Yeah. Okay. Yeah. Sí, entonces voy a traducir lo que acabo de decir. Sumado a lo que conecto un poco también con el hecho de la experiencia musical, y le pregunto cómo también el hecho que estamos creando una comunidad alrededor de esta experiencia, y eso son en este caso muy concreto 20 personas en la orquesta de cámara, 40 del coro, el director, el narrador y todo el público presente. Entonces somos una comunidad que se ha construido alrededor de esta obra, y cómo eso también se diferencia de otro tipo de artes en la creación de memoria colectiva. So I'm grateful that you raised this aspect that a musical performance is really an event that's produced by and necessarily witnessed by a community, and so there's an intentionality. Part of the issue with the traditional kinds of monuments is that we are not, when we pass by them, we're not necessarily looking for them or looking at them. They're just kind of there. But here we come together with an intentionality to listen, and in the ways that I spoke about in the lecture, if we're also listening deeply
to music as culture's memory, it can bring an entirely different quality to a communal gathering that's here together to remember something of a shared past. And this is, I think, an important difference. Conecto entonces la primera con esta pregunta, con estas dos respuestas, y es una de las grandes diferencias que tenemos con el monumento, es que son espacios que pueden pasar desapercibidos. La primera vez que pasas por el lado de los notas, la segunda vez puedes decir, pero ya después la tercera se vuelven espacios invisibles. Entonces pasas derecho y ya ese efecto que tiene de repente se pierde en la medida en la que pasa el tiempo. Y en el hecho de construir comunidad también estás construyendo una narrativa porque hay una intencionalidad de aquel que escucha, de aquel que está, y eso hace que tome fuerza, que por menos de que sea, aún cuando puede ser efímero, es algo que no vamos quizás a repetir de la misma exacta manera, va a ser muy especial porque todos hacen parte de esa construcción de memoria, del recordar, que hay un motivo para recordar juntos, y eso lo crea la música en este caso. Sí, sorry. Yeah. No, yes, I just wanted to also say that that this critique of visual monuments, I do not think is relevant to the space here in Fragmentos. No, it's an important point to make, and I'm very serious about this. Fragmentos, to my mind, represents a new generation of monuments that's taking this critique into its own conception and trying to do something different. That this is a space that's been created here, un espacio de memoria. And what Doris Salcedo has done with the floor and the way this memory space, we were talking with the way it performs memory, un monumento performativo, ¿sí? Is very different from these older models. And I think sometimes we use the word in English, a counter monument. That's really the spirit of this space. And in a way, it makes it, to my mind, more musical, because music is also a counter monument in the way that it rejects this sense of a kind of master narrative of the past. It is always disappearing just as we reach out for it. Vale la pena hacer esta anotación y es especificar también de qué tipo de monumento se ha referido él en las respuestas anteriores en contrapuesta o en contraposición a donde estamos hoy, que es Fragmentos. En el inglés, que también en el español tenemos el concepto de contramonumento, ¿no? Y es también hablar de espacios que toman otro significado y no esta idea un poco más majestuosa de los monumentos anteriores, sino como estos que él compara en Fragmentos, digamos, el piso que estamos en este momento, sobre el cual estamos en este momento transitando, qué significado tiene, y se puede asemejar mucho más a la música, pero estamos hablando de espacios también que actualmente es una reflexión más moderna y actual de lo que es el espacio y el monumento. Entonces, por eso hace una distinción entre los monumentos anteriores y Fragmentos donde estamos hoy. Sí, creo que hay una pregunta en la parte de atrás. Vale. Soy chileno. Como chileno nosotros tenemos historia también en relación a asesinatos de personas y personas que están desaparecidas. I am Chilean. As part of our history, we also experienced the disappearance and murder of thousands of people. So people that has disappearance that until today, hasta ahora no sabemos dónde están. Until now, we don't know where they are. And I wonder myself, while I'm listening to your amazing speech, me pregunto mientras escuchaba tu discurso, and when I see, when I see what is happening in Gaza right now, cuando veo lo que está pasando en Gaza, que hay millones o sea, no millones, cientos de personas que están bajo el escombro, no hay tumbas, gente sigue muriendo. We see people continue dying in what's happening in Gaza today. And I wonder then how the music that can project memory can also articulate a prophecy to try to change the things, to not happen again.
Me pregunto cómo la música también, actuando como memoria, puede hacer también como una esencia profética para cambiar las circunstancias de lo que está pasando hoy en día. Especially because we saw what happened, right, to the Jewish people during the Holocaust. And this is repeating again, and unfortunately, by people in the state of Israel. Entonces me pregunto cómo, en el caso de lo que le pasó a la gente judía, ¿cierto?, en el Holocausto, y vemos lo que está sucediendo hoy en día con la gente de Gaza, proporcionada por la gente que pertenece al Estado de Israel, cómo la memoria, ¿cierto?, puede proyectar y profetizar para cambiar las cosas. How the memory that the music creates can create also not just being a monument, but sort of a warning, a lighthouse, that how this could change. How do you see that? Thank you very much. That's a very big and important question. I think that it's not a coincidence that we are now some 80 years after the end of the Second World War and the Holocaust, and the last human beings who remember this time personally are disappearing now. We're at the end of living memory. And I think what that means is that more and more from now on, we will be reaching for other ways of knowing the past. And what I tried to talk about in my talk was that we have many of the ways in which we know or remember now, I think, are much more shallow than they might be. This idea of information that's available on Wikipedia, this is going to our mind, but maybe not to our spirits or to our hearts about anything that happened in this earlier era. And so, this may not be an answer that is very satisfying for you, but I do believe that the more we are able to access the kinds of deeper forms of memory that art introduces into our culture and into our lives, the more chance we will have to avoid making the profound mistakes of the past. Bueno, empieza diciendo que finalmente es una pregunta muy valiosa, muy importante y también muy grande, muy amplia. Estamos hablando de ver 80 años después cómo se está reiterando un poco esta situación de la Segunda Guerra Mundial, y también vemos también la información cómo está llegando, porque aquellos que fueron víctimas de la Segunda Guerra ya realmente están falleciendo. Muy pocos voceros directos de la Segunda Guerra quedan actualmente. Please. And it's not a coincidence that right now, that exactly at the moment that the living memory of the Second World War is disappearing, is the time that we see en una manera global that this return of many ideas, many right-wing movements, that this all has to do in part on a certain shallowness of our historical memory. Y esto también se va conectado con el hecho de que en la medida en que esas voces están desapareciendo, también esas fuerzas que crearon tanto en su momento están retomando y están viniendo con más fuerza, porque también la información se está accediendo y se está consumiendo de otra manera. Es decir, tenemos acceso a Wikipedia, a muchas cosas en Internet, pero es información que no está decantada y tampoco es profunda a nivel de sentir lo que ha ocurrido en los diferentes acontecimientos. Entonces tenemos información, pero ¿qué tanto conocimiento hay alrededor de nuestro pasado y de alrededor de nuestra memoria? Hi, I think that I'm 100% agree that art is really important for the memory, like more deeply for the humans. But I've been thinking about maybe how we can prevent that these kinds of forms of art are, how can we prevent that these forms of art are a part of the people who have actually lived these kinds of violence and conflicts?
So I think, Colombia, it's a really diverse country, and because it's so diverse, and we are really disconnected from one region to another. So I think maybe, because I think this space is really important, and I'm actually really grateful for being here and being able to play this music. But I think that, I don't know, I think we really need to present this to other types of region that doesn't even have that access of culture that we people from Bogota, just because we live in a big city, in a main city of Colombia, in a capital that has a lot of investment in culture. How can we prevent that these forms of art don't go away from the actual people who live this and who actually need this? Because if you go to like an actual region who lives the armed conflict, we all live their armed conflict, but they're like, this is all about them. I think that really, so how can we prevent that this doesn't become like in an echo chamber, and more like, and we can pay our respects and the inspiration that what they live doesn't become like an inspiration but actually a thing that they also can live and learn from and have that access to culture. Yeah. Bueno, pues lo que dije fue que pues que yo siento que Colombia es un país muy desconectado, pues muy diverso y muy desconectado pues por la geografía y por pues pues es un país muy diverso. Entonces siento que a veces que este espacio es muy importante, pero también siento que es importante que se tiene que mostrar a las regiones y a las personas que de hecho sí han vivido este tipo de cosas. O sea, bueno, esto que tocamos, sí, pues me pregunto, imagino que sí, si lo ha escuchado alguien que sí ha vivido una masacre en Varsovia, o solo lo ha escuchado una persona en Estados Unidos y eso. Entonces siento que también me parece importante cómo se podría hacer para que las personas también víctimas del conflicto, no sé, armado en este contexto, puedan vivir también este tipo de espacios. Yes, thank you for your question. Another very important question. This often, this idea of access to culture and to the arts is always a challenge in every society that I'm familiar with. I'm really inspired by the process that was used in the creation of Fragmentos, that here there was actually, the victims were here shaping the floor that we're all sitting on right now. So I'm very much supportive I very much believe in this idea of monuments in any form that have as part of their process some kind of inclusion of the voices of the victims. Yeah. Agradece mucho tu pregunta y en efecto entiende y ve el valor y la importancia de que el monumento y todo tipo de expresión artística conmemorativa pues tenga esa participación, y toma como ejemplo lo que ocurre en Fragmentos y lo que ocurrió en cómo llegamos a este piso, que también es un evento y una obra participativa donde las víctimas mismas crean este espacio. And I will just add that, the book, we're here, we heard a piece by Arnold Schoenberg. The book for sure is exploring the lives of these famous composers and quoting the work of famous theorists. And I wanted to just share a very powerful moment that I had last summer when I went to visit the grave of Walter Benjamin, where also they don't know where he is really buried, but he's one of those with a missing grave. But there is a monument to his death in Spain, just south of the French border, and it's a very powerful built monument, and you walk down a staircase towards the sea. It goes through a mountain, a staircase through the sea, towards the sea, and before the end there is a glass screen that blocks your way.
And into it is inscribed the sentence, es una tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que de las personas célebres. La construcción histórica se consagra a la memoria de los que no tienen nombre. And for me, this was a very powerful idea, this injunction that you think you are there to honor the memory of a great writer, but actually those were his words. He is reminding you at that very moment that actually it's not about the famous people, it's about the people who have no name today, whose deaths and whose suffering were not witnessed. Entonces a eso complementa con una experiencia personal visitando lo que se cree es un monumento de Walter Benjamin, pues no se sabe dónde está su tumba, es uno de los desaparecidos donde no, pero está este monumento que es justo en una escalera que atraviesa y que baja y llega a un vidrio, y este vidrio tiene vista al mar, y en el vidrio está justo la frase que acaba de mencionar, si quieren la repito. Es una tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres. La construcción histórica se consagra a la memoria de los que no tienen nombre. Entonces, es la experiencia del viendo a alguien célebre y viendo este monumento que ha sido dedicado a alguien como Walter Benjamin y ver la reflexión que él tuvo al decir esto no es más las otras víctimas que no tienen nombre, que han desaparecido, que no sabemos dónde están, cómo a ellos se les hace un tributo. ¿Yo primero? Bueno, buenos días para todos y todas. Ayer tuve la oportunidad de tener un encuentro entre Jeremy y los estudiantes de la Universidad del Rosario, pero hubo una pregunta que me quedó faltando y no quisiera que Jeremy se fuera sin hacerla. Voy a hacerla primero en español y luego en inglés. Jeremy, en el segundo capítulo del libro Time's Echo, tú mencionas una pieza musical de John Fowles que se llama Requiem del Mundo y describes que después de que fue un gran éxito, la pieza no era tal vez lo suficientemente confrontadora, sino tal vez muy suave con lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de que fue un gran éxito, rápidamente cayó en el olvido. Tú dices o atribuyes que esto sucedió porque en las primeras décadas del siglo XX la función del arte estaba cambiando y había un entendimiento distinto del duelo colectivo y de la manera como se abordaba. Entonces me pregunto si puedes hablar acerca de la manera como estaba cambiando la función del arte en esas primeras décadas del siglo XX, influenciado por los hechos históricos que estaban ocurriendo y por qué es importante que una pieza conmemorativa sane, pero también confronte. Entonces ahora voy a hacer la pregunta en inglés. In the second chapter of Time's Echo, you mention John Fowles' World Requiem and describe that after being a great success, it quickly fell into oblivion. You say this could be due to the fact that the social function of art was changing in the first decades of the 20th century, as well as the understanding of collective grief and the way art addressed it. We would like to know more about the social, political, and cultural aspects that lead to this mind shift, and also why is it important that a commemorative work of art can both heal and confront? Okay, are you ready for a second lecture? This is a big and beautiful question. The question is referring to a piece that nobody remembers today because it disappeared completely. It was called The World Requiem by John Fowles, an English composer, and it was written in response to the First World War. And what's incredible, I mean, lots of pieces disappear after their premiere, but what was incredible was that this piece was amazingly successful originally, that it broke all the box office records in London, and thousands of people went to see it.
And many people sent letters that are preserved in the archives to the composer saying, your work was the most incredible and moving and important piece that I've ever heard. So why would a piece that had this kind of entrance into the world suddenly disappear? Should I pause? Yeah. Bueno, estamos hablando de otra obra del compositor John Fowles, que se llama El Requiem Mundial o del Mundo. Y esta obra fue pues en conmemoración a la Primera Guerra Mundial y en su momento fue arrasadora, fue como el bestseller, el mejor en box office, pero después de un tiempo desapareció. Y es saber qué pasa con esta obra a diferencia de otras. I think without going into too long of a story, for me this piece shows actually how these commemorative works, these musical memorials, have both an aesthetic function and a social function. And the social function, there are two different things. So this was a work that was born into a society that was in deep pain. The United Kingdom lost many soldiers in the First World War, and they say that there was no family who didn't lose someone that they knew. So this idea that the society was very much hurting, and this was a work that spoke to the emotional needs of the moment. So I think that's part of what explains its popularity and the response at the beginning. At the same time, the best musical memorials, the one that last, seem to be able to address both the social needs of the moment and the kind of aesthetic demands of the art form. And I think that this piece that you're asking about, the Fool's Requiem, if you ever have a chance to hear it, it's not a great piece. So I think that after it stopped responding so directly to the needs of the moment, there wasn't much interest in continuing to perform it. It's also, there was a whole big shift in the way. There was an anger in England about memorials, monuments themselves, because they put monuments in every little village after the First World War, thinking this is going to help us remember to, again, the question like we had before, monuments helping us prevent future atrocities. This was the idea that led to monuments being placed in every small village in the UK. But what happened? Less than 2 decades later, Europe is at war again. We have the Second World War. So there was a kind of anger at the whole idea of public monuments. What are these things for? They're not helping us move forward to the future that we had hoped for. La obra también estas obras conmemorativas tienen como dos componentes muy importantes, el componente estético y el componente social. Esta obra en particular tenía un fuerte componente social porque llegó en el momento indicado y también él es un compositor británico y recordando un poco la Primera Guerra, tantas víctimas que hubo también de Reino Unido en la Primera Guerra que atrapó rápidamente ese componente de dolor y de duelo y de cómo canalizar todo ese duelo por medio del arte y en este caso de esta obra. Pero el componente estético, que es muchas veces eso que permite que la obra permanezca en el tiempo y que haya un interés por su reproducción y por estarla tocando, interpretando, sea 200, 300 años después, en este caso a su criterio no lo tiene, ¿no? Tiene unas falencias también a nivel de composición o de estética que hace que haya perdido vigencia la obra a través del tiempo. Y después se mueve a la parte de los monumentos y cómo hubo y esto también pasa un poco también en Europa en general, pero lo hablamos desde el Reino Unido, muchos monumentos se construyeron en todos los pueblitos con la intención de que nadie olvidar y por el contrario recordar qué había ocurrido en ese pueblo durante la guerra con la intención de no repetir, ¿no? De que no se repitiese y no caer en lo mismo. Infortunadamente lo que estamos viendo hoy en día dice que esto no funcionó y que por más de que se ha hecho y que ahí está, se ignora o se olvida.
Muchas gracias, Jeremy, por venir a Colombia a compartir su trabajo y su conocimiento. Gracias por estar aquí en Fragmentos, a ayudar a resignificar Fragmentos. Más que una pregunta, yo le tengo es una propuesta, que en parte yo creo que está en el fondo de la pregunta que hizo la violinista, y es aprovechando su conocimiento, su sensibilidad, su juventud, ¿por qué no embarcarse en un proyecto de memoria profunda, de escucha profunda de la música popular en América, para hacer un ejercicio semejante? Escuchar en términos profundos esa música que dice mucho de los dolores que hay en América, desde la Patagonia hasta Alaska. Yo creo que ahí hay unos hallazgos bien interesantes en la música popular, que seguramente al presentarse orquestada sinfónicamente, si se quisiera, puede tener un impacto fuerte en un auditorio de víctimas que no están acostumbradas a escuchar música clásica. Entonces yo creo que ahí puede haber una muy buena oportunidad, y yo lo invitaría a que pensara en un proyecto de esa naturaleza, empezando por Colombia, por supuesto, que si usted escucha aquí vallenatos, música afrocolombiana, música indígena, pasillos, bambucos, va a encontrar mucha narrativa del dolor de la violencia que ha habido en Colombia. So perhaps shortly, it's more as a question, is more like an invitation. As you have had the chance to analyze, reflect over a lot of pieces, musical pieces around Europe and also North America. Also an invitation to hear a lot of works that have been developed in Latin America and Colombia, rhythms that come also in terms of honoring and commemorating victims, and also our violence, periods of violence that we have had. Perhaps that could bring up a lot of another lecture, perhaps another work, because there are a lot of works that we have been developing around this part of the globe. Yeah, thank you very much. I'm happy to say that if I understood correctly, the idea you are suggesting is already being pursued here in Colombia. Hay una biblioteca sonora de la guerra y la paz. What is the name of the Rafael Quispe? Que está aquí. ¿Quién? No. Tal vez no. I am speaking, so this, from what I understand, is a very impressive project sponsored by the university, one of the universities, Rosario, that is collecting right now all of this sonic documentation of the conflicto armado from many years, and is looking to preserve the memory and honor not just the memory of the victims, but everyone who was swept up inside of this conflict. And through this prism of sound, and it's not focusing on, art music composed by composers, but I think the focus is on popular music, and for anyone interested in learning more about it, I think we're having a public program Monday where I will have the honor of meeting the professor who is coordinating all of this research, and we will have a discussion about, in this practical sense, whether these questions of musical memory can be applied to popular music here in Colombia. Yeah. Bueno, esto es un proyecto, de hecho dice que es muy relevante la invitación, porque precisamente una de las actividades paralelo que se están llevando a cabo, paralelo a esta charla, es un proyecto que se está organizando con la Universidad del Rosario, y donde se están desarrollando obras no solo desde la música académica, sino también desde los ritmos populares. Y van a hacer una muestra pública el lunes, donde Jeremy también va a estar presente, y van a ver cómo se conecta esto desde la investigación. A las 10 de la mañana.
De 10 a 12 en la Universidad del Rosario y hay un link de registro para aquellos que estén interesados. Yo sé que hay muchas preguntas, pero en algún momento tenemos que acortar esta conferencia y esta charla. Jeremy, muchísimas gracias por tu tiempo.